Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Estamos en Mula de 6 en esta ocasión con el senador Cristóbal Arias Solís. Vamos a ver qué nos dice de su fallido intento por llegar a la gubernatura por parte de Morena. De tu trayectoria política, ¿cómo la sientes? ¿Cómo la calificarías? ¿Cómo la has vivido? ¿Cómo te sientes? Yo diría, aunque suene muy dramático, que estás en el ocaso de tu vida política. Bueno, yo te diría, Samuel, que ha sido de altibajos, como la vida misma. La política es una actividad, pues yo diría que muy complicada. Hay quienes sí pueden presumir de una carrera de mucho éxito. Yo no lo podría afirmar. Ha sido a lo mejor de más bajos que altos, de tal manera que, sin embargo, pues yo no me doy por insatisfecho. Al contrario, le doy gracias a la vida, como dijera, que me ha dado tanto, como dijera la gran cantautora chilena Violeta Parra en aquella hermosísima canción muy vigente todavía. Que interpreta excelentemente Mercedes Sosa. Claro, yo diría que hasta mucho mejor por esa voz maravillosa que tenía también la argentina Mercedes Sosa. Y entonces yo diría, bueno, yo le doy gracias a la vida que me ha dado tanto en cuanto a satisfacciones personales, culturales, profesionales, familiares y desde luego políticas, que es el tema, la pregunta que tú estás haciendo. Y la otra parte que tú te refieres, pues fíjate que a lo mejor, pero no es relativo, dices que tú consideras que a lo mejor yo estoy en el ocaso político de mi vida. Es muy probable que sí, pero es muy probable que no, porque eso lo he escuchado, lo he visto y lo he vivido en carne propia durante muchos años por distintas circunstancias que no voy a profundizar. Pues los que saben de política, yo no sé de política, yo no soy político, soy un modesto aprendiz de política que aspiro a ver si algún día llego, aunque sea artesano de la política. Yo sé que hay quienes son licenciados, maestros, hasta le dicen doctores en política, yo no. Y sin embargo, hay quienes dicen de los que saben política que para estar en la política hay que estar vigente, es decir, lo entienden como un chambismo, como tener puestos, posiciones, y no de que se puede servir y contribuir de distintas trincheras hasta como simple ciudadano de ir a votar, no necesariamente ser votado para un cargo, ya sea de elección popular o estar en el gobierno. Y entonces estos políticos que saben tanto de política, que yo no lo sé, pues siempre han dicho y me daban, no que estaba en el ocaso, sino que yo era un muerto político, porque no tenía cargo y durante muchos años dejé de tener cargo. Efectivamente estaba yo retirado de actividades personales, profesionales, familiares. Alguna ocasión me invitó mi amigo Arturo Herrera, que en aquel entonces él estaba al frente de las estaciones de radio del Grupo Raza, y estuve en la televisión, etcétera. Era comentarista, analista político. Yo sentía que estaba contribuyendo al quehacer político estatal y nacional, preparándome sesudamente para hacer con toda seriedad y responsabilidad mis comentarios. Pero la gente del medio político no lo veía así. Vienes de un municipio, yo diría, de los más pobres de Michoacán, de Churumuco. Tú saliste de allá muy niño. ¿Cómo viste tu infancia? Y si pensabas de tu infancia, ¿tenías algún, lo voy a decir de esta manera, un ídolo político? Así como tenemos ídolos futbolistas, ¿tenías un referente de la vida pública, política? Sí, yo nací en la región de Tierra Caliente, en el pueblo Churumuco, el Churumuco Viejo,
y mis padres me enviaron a estudiar a Morelia a los 8 años. Aquí estudié a partir del tercer año de la primaria, en la Escuela Primaria Federal Simón Bolívar. Aquí hice la secundaria federal en una muy prestigiada secundaria que es y sigue siendo prestigiada, la secundaria federal José María Morelos, la número 1. En el Colegio de San Nicolás de Hidalgo hice mi preparatoria y en la Facultad de Leyes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hice mis estudios profesionales como licenciado en Derecho. Y cuando empecé a tomar conciencia a través del estudio, del conocimiento, de la preparación, de la influencia de mi padre, que se preocupaba por cuestiones de carácter público, yo a la vez empecé a sentir que uno de nuestros, y sigue siendo uno de mis ídolos desde el punto de vista político que yo admiro y que considero uno de los más grandes hombres de México, es don José María Morelos. Y no precisamente porque haya estudiado parte de mi primaria en la escuela José María Morelos de Churumuco y la secundaria José María Morelos, sino porque estoy plenamente convencido de que el gran artífice con una visión de Estado y que abrevó en el conocimiento del siglo de las luces, de los grandes filósofos que dieron, Diderot, Montesquieu, entre otros, que dieron origen justamente a la Revolución Francesa con aquel famoso apotegma libertad, igualdad y fraternidad. Don José María Morelos, años después, en 1810, 13, fue el que logró construir, es el arqueólogo de las grandes instituciones para la visión de un país libre, soberano. Entonces yo admiro muchísimo la ideología y el pensamiento de José María Morelos, que además lo hizo con un criterio social. Vamos a un corte y regresamos contigo, Cristóbal. Por supuesto, con mucho gusto. Ya me hablaste de don José María Morelos y Pavón como una figura política que admiras, pero en aquel tiempo de tu niñez, de tu juventud, de estudiante, ¿a quién admirabas como figura pública, política viviente de aquel tiempo? Bueno, al general Lázaro Cárdenas yo no lo conocí, pero pues yo era niño, el general Cárdenas, yo había nacido obviamente, y entonces mi familia, yo provengo de una familia donde siempre estuvo presente en el ámbito la influencia, el comentario, pues la vida y obra del general Lázaro Cárdenas. Entonces, a mí me influenció, y es decir, yo me considero pues de ese pensamiento, de ese quehacer del general Lázaro Cárdenas, uno de los más grandes presidentes que ha tenido nuestro país y que además él sí logró responder a lo que fue institucionalmente después el movimiento social revolucionario de 1910, que lo hizo realidad en aspectos fundamentales como el reparto agrario, como un acto de reivindicación de justicia social, la expropiación petrolera, un presidente humanista que a mí admiro desde niño y que luego tuve oportunidad de estar cerca de un gran michoacano también, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente Lázaro Cárdenas. ¿Y de Cuauhtémoc Cárdenas qué es lo que admiras? Primero, el compromiso que él tiene con el país y con la herencia de su padre, que considero que corresponde a ese compromiso del padre. No es el junior, no es el político que nace en el medio gubernamental y que gracias a la influencia, al influyentismo, no. Yo creo que se ha ganado a pulso el lugar que tiene, tanto cuando fue gobernador, que yo tuve la oportunidad de colaborar con él y que considero que yo le aprendí, un hombre organizado, un hombre disciplinado, un hombre austero en su gobierno y que supo escuchar y atender los reclamos sociales del pueblo de Michoacán. Y yo me siento muy orgulloso de haber colaborado con él en distintas responsabilidades durante los 6 años de su gobierno. Y digamos de esta manera, hoy en día, ¿a quién admirarías o a quién admiras hoy en día que esté vigente, que esté presente, vivo? No importa que esté jubilado políticamente. No, pues yo admiro al presidente Andrés Manuel López Obrador y voy a decir por qué, mi estimado Samuel. Primero, porque es también un hombre perseverante que ha venido luchando contra la adversidad y que siempre ha tenido claro un proyecto alternativo de nación que no es fácil poderlo
concretar, pero que se han ido sentando las bases para lograrlo y que a base de esa entrega, de esa dedicación, de esa perseverancia, ha logrado una gran hazaña como pocos en el mundo, en la vida política. Otros han tardado décadas, muchísimo tiempo, y él, a base de esa perseverancia, de fraudes, de ataques, de descalificaciones que ha sufrido, logró primero, y no es fácil, crear un partido político. Y en menos de 6 años logró, a través de un gran movimiento de carácter sociopolítico que se tradujo electoralmente en un proceso del 2018, en un triunfo arrollador como pocos se han visto en la historia política a nivel internacional. Entonces, es de admirar y de reconocer, más allá de errores y de deficiencias, que es otro tema, otra materia. Yo admiro haber logrado esa hazaña que ha permitido que podamos avanzar en el proceso de transición a la vida democrática del país, que aún no se termina, ni aún con los logros que puedan considerarse positivos de la gestión gubernamental del presidente López Obrador. Sin embargo, tiene pendientes, ¿no? En ese que tú hablas, el gran pendiente es la unidad de los mexicanos, mexicanas, en el sentido de que pues, ya nos ha dividido casi en 3 bloques: chairos, fifís, aspiracionistas. ¿Sí ha creado esa división? ¿Le falta esa unidad? ¿O cómo lo ves? Yo creo que son 2 cosas diferentes. Una es el estilo personal de gobernar de parte del presidente López Obrador, como el que caracteriza a cada uno de los presidentes que hemos tenido, para decirlo, parafraseando a un gran escritor, periodista y politólogo, que era don Daniel Cosío Villegas, que en la época del presidente Echeverría escribió un libro que le irritó, por cierto, mucho, que se llamaba El estilo personal de gobernar. Yo creo que acostumbrados a la presencia del régimen presidencialista, pero en el que no había necesidad de que el presidente estuviese haciendo muchas declaraciones, ahora es todo lo contrario y genera contrastes, polémicas, el estilo personal del presidente López Obrador. Eso no quiere decir que no haya unidad en los mexicanos o que estemos en la crispación y la polarización, porque de hecho, en un sistema democrático, pues así es. Un partido, otro partido, son parte de una fracción de la sociedad. Para ejercer sus derechos políticos está partida la sociedad en todos los países democráticos, más allá de que hay que buscar que por encima de las diferencias de partido que parten, dividen, polarizan y confrontan política y electoralmente a la ciudadanía por distintas visiones y pensamientos y propuestas y proyectos, pues lo cierto es que lo importante es conservemos y busquemos más allá de esas diferencias la unidad, y yo no creo que tenga que atribuírselo. Eso es parte de las declaraciones y posiciones políticas que buscan beneficiarse políticamente de los partidos de oposición en contra del estilo personal del presidente López Obrador, de que está dividiendo y produciendo. Estamos divididos, diferentes clases sociales, diferentes sectores económicos, y habemos diferentes formas de pensamiento ideológico y político y cultural. Vamos a otro bloque. Me estaba equivocando. Me equivoqué. Vamos a otro bloque y regresamos. Muy bien, con mucho gusto, Samuel. Tú tienes un bagaje cultural que pocos políticos tienen. Más allá que quieras engañarnos diciéndonos que no eres un político hábil, sino que eres modesto y casi te dices siervo de la nación. Tú tienes tu altura de miras como político, pero bueno, ¿o me vas a decir algo de esto? Sí. Sí. A ver, dime. Bueno, yo te diría, a ver, primero sí me considero una gente humilde y modesta, y justamente se lo aprendí a don José María Morelos, que cuando querían a él nombrarlo Alteza Serenísima y muchos cargos rimbombantes, él dijo que era lo único que aspiraba era ser un humilde siervo de la nación. Yo no aspiro a tanto, yo he aspirado a ser un humilde siervo de Michoacán y he tratado de hacerlo dentro de mis posibilidades y responsabilidades que he tenido. Pero debo decirte, a mí desde niño, mi padre, que era un hombre autodidacta y quería aún así lo mejor para sus hijos, y le gustaba leer y era cercano a gente del medio universitario, gente cercano, por ejemplo, a un gran destacado michoacano que yo conocí y quise mucho y que además a mí me apoyó en los inicios de mi actividad de trabajo,
un michoacano, don Natalio Vázquez Pallares, de Cualcomán, ahora de Vázquez Pallares. Y aparte de eso, a mí mi padre me inculcó la lectura. Y luego tuvo muy buenos profesores en la secundaria federal José María Morelos, entre ellos al profesor Ramón Anguiano Estrada, descanse en paz, a la maestra Luisa María Miaja, hija de uno de los más grandes generales y revolucionarios en la Guerra Civil Española. Y entonces a mí me gustó siempre la lectura, la literatura. Tan es así que todavía recuerdo a estas alturas de la vida, y no me creo tan grande, me siento joven, pero ya no tan joven como antes. Me acuerdo que en la primaria empecé a leer a Bruno Traven, canasta de cuentos mexicanos, que me impresionó muchísimo, Macario, etcétera. Recuerdo que en casa empecé a leer los libros de este escritor costumbrista, que quizá le faltó que se le apoyara y difundiera más, don José de Rubén Romero, La vida inútil de Pito Pérez, Alborada, Rosenda, Mi caballo, mi perro y mi rifle, que me impresionó tremendamente hasta la fecha, y lo pongo de ejemplo de las traiciones que se hacen en la política y se le hacen al pueblo. Entonces esas fueron, digamos, las lecturas que, bueno, hasta uno que no era un gran escritor, pero me acuerdo que se le decían Martes Losban Rampa, que escribió El tercer ojo, El médico del Tíbet, que literariamente no era mucho. En la prepa recuerdo muy claramente haber leído Siddhartha y el lobo estepario de Hermann Hesse, que yo no sabía que en aquel tiempo eran las obras, la Biblia del movimiento de los hijos de las flores, Children's Flowers, de la Universidad de Berkeley en San Francisco, que dio pie al gran movimiento pues de los jóvenes del hipismo. Ahora, ¿qué me impresiona en esa época? Algo que jamás se me va a olvidar en la vida de lo que se va grabando, siempre hay acontecimientos, que mi padre me compró en la librería Madero, en Hidalgo, en la librería Madero, ahí en Avenida Madero, al lado del Templo de Monjas, y me regaló 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que en una sentada me lo eché y que quedé anonadado e impresionado. Ya después tuve oportunidad de leer a Mario Vargas Llosa y a otros. Yo no sabía lo que era el boom latinoamericano. En esa época preparatoriana también me impresionó mucho. Yo no sabía lo que era el existencialismo y pude leer a Jean-Paul Sartre en La náusea, que es una de las obras que más me ha impresionado. Entonces, eso fueron los cimientos, digamos, de mi afición, de mi respeto y admiración a la cultura y particularmente a la literatura, que es lo que primero a mí me llena y me satisface. Después te pondré en otro orden de ideas el cine. Soy admirador del neorrealismo italiano, de la nueva ola, del cine francés, y luego ya después vendría en ese orden también música, pintura. Entonces, yo lleno mis vacíos, si no sería muy duro para mí, sobre todo con literatura, principalmente cine y música. ¿Tú fuiste hippie? Pues mira, yo te voy a decir cómo anduve con el cabello largo. Traje pantalones acampanados. Sí. Y un día me preguntaron que se había fumado marihuana y dije, ¿qué contestaré? ¿Qué será lo políticamente correcto? Que era en la época, en aquel tiempo me tocó vivir, digo, medio hippie, pero un hippie fresa. Entonces, muchos años después recordé que lo mismo le preguntaron al presidente Bill Clinton, que sí, porque a él le tocó vivir también esa época y se quedó pensando, pero él con una serie de asesores de la Casa Blanca, y acabó confesando y diciendo, porque si no cometería perjurio, y le tenían demostrado que sí, dijo, bueno, sí, pero no lo aspiré. Cuando a mí me preguntaron, oye, Cristóbal, ¿y tú has fumado marihuana? Dije, bueno, pues yo no soy Bill Clinton, yo no la pesé tanto. Dije, sí, pero no le di el golpe. Pues a la mexicana sí, pero no le di el golpe, ¿no? Nada más sentía que ¿y qué efecto? Dije, pues sentía que los ojos se me ponían rojos, color jitomate o color... Sentía que empezaba a reírme, que, en fin, una serie de cosas, pero no le di el golpe. Entonces no sé por qué hubo algunas consecuencias. ¿Mujeriego? No, yo he sido, bueno, pues no tuve muchas novias, digo, tampoco pocas, pero no muchas, pero cuando conocí a mi mujer, que hace más de 40 años, fíjate cómo ha pasado el tiempo, ella es mi esposa, es la mujer de mi vida, y además, bueno, pues yo quedé impresionado desde el mismo día en que la conocí, fue un impacto, empecé, y le he dicho, lo he escrito. Ya había leído a Gabriel García Márquez y entonces empecé a sentir las mariposas amarillas que revoloteaban ahí en el lugar donde la conocí, y que la sentía también en el estómago, en fin, y que la música, pues en aquel tiempo de la que estaba muy de moda, la trova, ¿no? Pablo Milanés, pues la nueva trova,
pues la compartía, los tragos, el whisky, etcétera. Pues todo me parecía muy, muy bien. Entonces, pues la verdad es que yo he sido muy apegado a mi esposa. La verdad es esa. Vamos a otro bloque y regresamos con ustedes. Estamos con Cristóbal Arias Solís, senador de la República. ¿Cómo empezaste en la política? Brevemente, porque fuiste priista, fuiste perredista y finalmente morenista, medio independiente. Ahorita nos vas a decir. O sea, ¿cómo? Bueno, yo más que priista fui colaborador porque yo me inicié muy joven a la vida pública aquí en Michoacán. Sí. A los 25 años como candidato a diputado local por el distrito de Tacámbaro, y a los 26 entré como secretario de la Comisión Agraria Mixta con el apoyo y el respaldo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pero efectivamente fui priista porque además fui presidente del PRI en una etapa muy complicada, porque es cuando nacía la corriente democrática impulsada por Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, la maestra Ifigenia, y yo asumí mi compromiso de estar del lado de la corriente democrática. Pero yo siempre he sostenido una tesis, mi estimado Samuel, que más allá de las siglas de partido, para mí cuentan los principios políticos, ideológicos, valores culturales y morales que se puedan tener por encima de las siglas de partido. Yo nunca y repruebo mucho el oportunismo, ¿no? Entonces yo creo que fui muy congruente. Yo me la rifé por la corriente democrática. Fuimos hostigados, amenazados, perseguidos, gaseados, golpeados, heridos, en fin, dimos la pelea. Hay que hacer como un paréntesis en este punto. Dinos en qué consistió la corriente democrática para la gente que nos vea, nos oiga, tenga el contexto. Bueno, había ya una inconformidad por lo largo y prolongado del viejo sistema político que asfixiaba desde el punto de vista de que no había libertad de sufragio. Empezaban a ser una farsa las elecciones, casi se sabía de antemano quién iba a ser el presidente o el gobernador. Es decir, había una política antidemocrática que permeaba en toda la sociedad, tanto para elegir desde un candidato a presidente municipal o a presidente de la República. Y entonces surge desde adentro del propio PRI un movimiento de opinión crítica que se le denomina después por la población corriente democrática, que consistía en dos cuestiones básicamente: la democratización de los procedimientos de selección y postulación de candidatos a los distintos puestos de elección popular en el Partido Revolucionario Institucional, que causó un cisma porque hubo una resistencia y una reacción de intolerancia en nuestra contra. Y el otro punto, dada la situación de crisis económica que se vivía, recesión, inflación, deflación, desempleo, recortes presupuestales, desmantelamiento de las instituciones del sector agropecuario, crack de la bolsa de valores, etcétera, endeudamiento, déficit presupuestal, planteábamos el que se revisara el modelo económico que desde entonces podríamos decir que se había implementado por los organismos financieros internacionales, lo que ahora se le llama el modelo neoliberal, y que nosotros planteábamos la revisión. Eso nos valió persecuciones, en fin, y el tiempo nos dio la razón. Se dio un gran movimiento, como ustedes lo saben, tú lo sabes, en el que participamos. Otro movimiento de carácter sociopolítico, cultural y electoral, el 1988, que enarboló esos principios y que culminó 30 años después. Ese con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza de la presidencia de la República, y 30 años después, en el 2018, un gran movimiento que logró éxito electoral encabezado por Andrés Manuel López Obrador. A ver, en el 88, que se habla de un gran fraude en contra de entonces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, siempre se ha dicho que tuvo miedo de ir a protestar, a manifestarse de manera más enconada para rechazar ese fraude. Incluso hablaba de gente que quería irse a las armas ya, hacer una revolución armada. ¿Era así muy radical el asunto? Había mucha indignación e inconformidad por el fraude electoral,
Pero yo considero que Cuauhtémoc Cárdenas actuó con responsabilidad y madurez, porque si él hubiese dado o estimulado que esa inconformidad se fuera por medios de fuerza, se radicalizara, pues habría habido una gran confrontación física, violenta, que no convenía. Entonces lo que hizo fue encauzar esa inconformidad por el lado político y promover la formación del Partido de la Revolución Democrática, que costó también, para decirlo ahora sí, que con las palabras de aquel gran estadista inglés, Winston Churchill, nos costó a muchos mexicanos sangre, sudor y lágrimas, pero fue la forma de encauzar la inconformidad popular, y yo creo que hizo bien en hacerlo, que nos tardamos, que tardó mucho, porque pues hubo todos estos años muchos fraudes. Yo fui víctima del fraude electoral también aquí en Michoacán por el beneficiario usufructuario del fraude del 88 a nivel nacional, que fue César de Gortari. A mí se me hizo fraude en Michoacán. Yo debía haber sido el primer gobernador de un partido de izquierda y progresista en Michoacán, y sin embargo, en el país en general, y sin embargo no, sí se le reconoció al PAN y a mí se me hizo fraude. Eso es parte de lo malo de lo que me ha pasado también a mí en la política. Y luego vino, digamos, los años buenos, políticamente hablando, electoralmente del PRD, y luego se desinfló, y tú fueres parte de ese partido. ¿Qué es lo que pasó con el PRD? Que da la división y que se van a Morena. A nosotros, y yo me incluyo, como muchos mexicanos, nos costó formar el PRD y dar la pelea, dar muchas luchas, mucho sufrimiento para el proceso de la democratización de la vida nacional. ¿Qué ocurre después, Samuel? Que empieza a desviarse de esos principios, de sus documentos básicos, de su declaración de principios, de su programa de acción, de sus estatutos, y empieza a haber, se empiezan a formar grupos y camarillas que les llaman corrientes, pero que no eran ninguna corriente política, ideológica ni programática, eran corrientes, digámoslo hasta peyorativamente, porque eran muy corrientes y que se repartían como cuotas las candidaturas, y luego llegaban a acuerdos muy en lo oscurito por la trastienda, o entraban tal vez ahí por la puerta de servicio de Los Pinos, cuando existían Los Pinos, a llegar a acuerdos y a aprobar lo que querían en el PRI gobierno, el PAN. Bueno, entonces cuando vimos eso, pues muchos nos empezamos a salir, Cárdenas, López Obrador, Ifigenia. Yo, en lo que modestamente represento, también renuncié al PRD hace muchísimos años. ¿Hacemos una pausa y regresamos? Sí, por supuesto. Cristóbal, nos estabas diciendo de la fuga, de la salida de figuras del PRD por desviarse de sus valores y principios. Definitivamente el PRD se apartó, y bueno, ahora es una entelequia que pues yo lo lamento mucho. Hubiera sido bueno que siguiera siendo un partido, que ya no estuviésemos ahí, pero es una entelequia. Entonces pues yo creo que ya ni siquiera merece ni una lágrima, pues ya esas ya las derramamos hace tiempo. El PRD no es ninguna opción viable, atractiva, competitiva, de tal manera que, bueno, pues, se apartó. Yo me sumé al movimiento, a mí, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, estando yo aquí en el ostracismo político, como un cadáver político, como tú dijiste, ya en la decadencia política. No, de repente, si me permites que les platique la anécdota, cómo ocurrió. De repente yo ya, pues para los políticos, yo no era un político, era un cadáver político. Y de repente un día, yo estando ya en mi ataúd, con un traje negro, a rayas, antiguo, de esos cruzados con las solapas de pico, entre telarañas, en fin, me estaba velando ahí mi esposa, María Ortega. Entonces de repente alguien entra a la casa, toca y empieza a rechinar, que abren el catafalco, mi ataúd, y rechinidos, ¿no? Y alcanzo a escuchar una música que a mí me gusta, por cierto, de Bach, de Sebastián Bach, tocata y fuga, que esa música la ponen en las películas de terror, de vampiros, Drácula, etcétera. Entonces empieza ahí, tararán, o sea, y de repente entonces alguien escuchó una voz tropical que dice: Cristóbal,
levántate y anda y súmate a la cuarta transformación. Y era López Obrador, y por eso soy candidato y ahora soy senador de la República y debo de reconocérselo a él y al pueblo de Michoacán, por supuesto, que me ha hecho senador. Pero yo estoy más bien con el movimiento con López Obrador que con Morena. Yo renuncié, yo no me he afiliado a ningún partido y creo que difícilmente lo volveré a hacer. Simpatizo por los principios, los ideales, los valores políticos y morales a favor en los que yo creo y que están por encima, creo yo, de la circunstancia de las siglas, que ya ves cómo van. A ver, mira, el PRI creo que va a desaparecer ya también. Está en la lona, ¿no? Entonces, yo creo en principios y en valores que me han inculcado desde la familia y morales también. El respeto. De esta manera, lo voy a decir parafraseando a José José, cantautor, más cantante que autor. Ya lo pasado, sí, con el asunto de tu candidatura a gobernador fallida, tu candidatura fallida a gobernador. Sí. ¿Ya lo pasado? Ah, no, sí, no, además, a mí me gusta mucho y aprendo mucho de las canciones y admiré mucho a José José. Para mí ya lo pasado y no es, yo le di vuelta a la página, no tengo no puedo vivir ni del resentimiento ni de la frustración, lamento lo que ocurrió, pero yo tengo que seguir adelante. Yo esperaba, la verdad es que di muy sorprendido, porque a mí me dijeron siempre que las encuestas eran las que iban a determinar las candidaturas, en el caso de las gubernaturas, y yo gano ante los ojos de la opinión pública de Michoacán y del país en general, como se vio, no nada más en mi caso, de otros estados, de los 15 gubernaturas que iban a estar en juego en el 2020, más de 40 encuestas, y después pues me dicen que siempre no, y bueno, pues ya yo no me agradó, me molestó, no aceptó eso. Yo creo en las encuestas siempre y cuando se respeten. ¿Qué a otro partido político donde tenías expectativas de, bueno, llegaste a ser candidato a gobernador y tenías expectativas de ganar, y al final como que los resultados quedaron muy abajo de las expectativas o de las mínimas expectativas que se podrían tener? Sí, porque fue una candidatura testimonial, porque yo no traía un partido fuerte, organización, estructura, yo no tuve recursos, yo no hice campaña. Fue simplemente una actitud de no aceptar la imposición que se dio. Y es más, a mí me ofrecían que yo fuera candidato del PRI, del PAN, del PRD, pero yo no acepté porque consideré que iba a ser yo incongruente, iba contra pues lo que hemos venido dialogando aquí contigo desde nuestra lucha por la democratización de la vida nacional, cuando nos opusimos, incluso yo siendo presidente del PRI, a las imposiciones, a los dedazos. Entonces iba a ser algo contradictorio en mi propia trayectoria, manera de ser y de pensar. Entonces yo acepté ser postulado por un partido prácticamente inexistente, aliado del presidente López Obrador, al cual se le hizo del conocimiento que aunque yo iba consciente de que no tenía partido, estructura, organización, recursos económicos, materiales, pero que era una forma, si tú quieres, simbólica y testimonial de fijar mi posición, jamás hice un solo comentario en contra del presidente López Obrador, más allá de que si influyó o no influyó, de que si no me apoyó, en fin, yo sigo siendo López Obradorista, respeto y simpatizo con su movimiento, con su propio partido, aún con los errores y deficiencias que noto en el mismo, pero esa fue la razón. Y yo considero haber presentado un muy buen programa, una buena propuesta para Michoacán, porque me considero una persona que conoce a su estado desde muy joven, que tengo conocimiento, experiencia, madurez y preparación con un gran equipo que formamos, pero que no teníamos pues las condiciones y menos para luchar frente a una alianza de muchos recursos PRI, PAN, PRD, y bueno, también a la dinámica de un movimiento que sigue encabezando el presidente López Obrador, y al quedar ahí en medio pues no había pues mayores posibilidades de ser competitivo, pero yo lo entendí como una actitud de carácter testimonial, moral, político, de que no debe de hacerse eso, de que se engañe y que sea que se respetan encuestas y no se hacen. Hay dos elementos que conllevan a considerar que tú no lograste la candidatura de Morena a gobernador porque te faltó humildad, te faltó reencontrarte con las diferentes corrientes dentro de Morena, ser más sociable, más empático con las figuras, con ellas. Esa es una. Y la otra es la cuestión de que había ya gente
vamos a decir, los exgobernadores, Lázaro Cárdenas Batel y el otro, Leonel Godoy Rangel, que no querían que llegaras por ningún motivo, hicieron, deshicieron. Esas dos cosas, dos elementos, ¿nos puedes hablar algo? Bueno, primero decir que yo soy una gente sociable. Dos, soy una gente sencilla. Me conoce la mayoría de los michoacanos. Si no fuera así, pues ¿por qué entonces cada vez que los consultaban las diferentes empresas que hacen encuestas a nivel nacional, por qué aparecí siempre en primer lugar en todas, en absoluta, en todas? Y no hay ninguna duda, y están, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que distintos sectores de la población, los jóvenes, los ricos, los pobres, profesionistas, mujeres, todos, cuando se segmentaba y se daba a conocer la metodología, siempre aparecí en primer lugar. Entonces, eso echa por tierra la maledicencia de que digan que era una actitud o que yo soy poco sociable o soberbio. Jamás. Yo siempre me he considerado, como te digo, un humilde siervo de Michoacán, tratando de emular, digo, toda proporción al gran siervo de la nación. Entonces, eso lo descarto. Lo otro, sí, estuvo a la vista. Por supuesto que los exgobernadores, aunque yo los busqué y nos reunimos, pues ellos tenían sus intereses y probablemente ellos querían a alguien a modo, no alguien que fuera independiente, que les diera su lugar y fuera respetuoso, pero que, o sea, mi interés de gobernar era para servirle a Michoacán, al pueblo de Michoacán, que vive inmerso durante muchos años en una profunda crisis de seguridad, de falta de desarrollo económico, productivo, crisis educativa, etcétera. Mi interés era servirle a todos los michoacanos, a la inmensa mayoría de los michoacanos, no a los exgobernadores, no hacer un gobierno de cuotas. Yo no iba a ser empleado de los exgobernadores. Yo lo respeto, y tú lo sabes, Samuel. Mantengo una relación muy cordial con todos, aun con quienes hemos sido adversarios en diferentes momentos. Guardo una relación muy cordial, pero yo no podía asumirme ni buscarlos para decirle, y si tú me apoyas, pues yo te voy a dar esta parte del gabinete, yo voy a estar a tus órdenes, voy a ser tu empleado. Yo no es mi caso. Y si eso les pareció mal, bueno, y anduvieron haciendo una labor en mi contra, que sé que algunos lo hicieron aquí y allá cabildeando en la Ciudad de México, se toman decisiones. Bueno, en fin, Tomás, ya eso pasó, pero no nada de eso. Yo creo que yo debía haber sido el candidato oficial de Morena, debía haber sido bueno, pero bueno, eso ya no existe. Te contesto nuevamente con este músico cantante favorito tuyo, es la canción. Ya lo pasado, pasado. Hay que ver el presente y con optimismo hacia el futuro. Yo estoy dispuesto a seguir aportando lo que pueda por Michoacán. De eso le queda constancia al gobernador. He venido con él cada vez que me convoca, que se me invita a algunos eventos. Estuve en su presentación del Programa Integral para el Desarrollo del Estado. Fui el único senador que estuvo presente y estoy apoyando. Fui el único senador de la República que estuvo presente en su primer informe de gobierno. Le he reiterado personalmente mi disposición de colaborar, de apoyar en el ámbito de mi competencia donde me encuentro y con la gente amiga con la que tenemos presencia y buena relación en el Estado. Entonces yo no tengo problemas ni ando con telarañas. Esas me las quitó López Obrador cuando me sacó pues del ataúd y que dijo que me sumara a la Cuarta Transformación. ¿De qué te arrepientes? Bueno, yo creo que de muchas cosas tendría que arrepentirme. Quizá debía haber hecho mucho más todavía, un esfuerzo mayor por el Estado. Simplemente no tuvimos en su momento los instrumentos más adecuados para lograrlo, pero porque en esto, como empezó esta entrevista, esta conversación, pues hay altibajos, hay partes, yo te diría, lo bueno, lo malo y lo feo que me ha ocurrido. ¿Qué es de lo bueno? Pues que desde muy joven empecé a conocer las entrañas del Estado, que tuve oportunidad de ser servidor público desde los 25 y 26 años. Tuve ese entrenamiento. De lo bueno, muy joven haber tenido la oportunidad por el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas de ser el secretario de gobierno más joven de Michoacán y del país, que me dio una visión de la política de Michoacán, la relación con otros estados de la República.
Lo bueno también, pues haber sido parte de ese proceso de lucha por la transformación en la corriente democrática y haber sido uno de los primeros 4 senadores de oposición de la República. Porfirio Muñoz Ledo es un gran talento, la maestra Ifigenia, que somos colegas en el Senado, Robles Garnica, que fue por Michoacán, y yo. Esa es la parte buena. La parte mala, bueno, pues la represión, el fraude que me hicieron en el 92, que evitó que yo pudiera servirle a Michoacán como gobernador, pues, ni modo. La parte mala, bueno, pues que yo creí en Morena, creí en lo que se nos dijo en el partido, que las encuestas eran las que iban a determinar y que a la luz pública gano todo y que me dicen que siempre no. Bueno, pues es la parte, pues digamos, mala que yo lamento, ¿no? El fraude del 92, el que se me haya fallado en el 2020. Y lo bueno, pues que seguimos, la lucha siga. Bueno, pues quizá esto haya sido de lo más feo, hay parte mala y la parte fea. Yo no tenía ninguna duda de que, pues al ganar y que la mayoría de los michoacanos daban por un hecho que yo iba a ser el candidato, iba a ser su gobernador, pues que de repente me dijeron que siempre no. Pero bueno, toda esa parte de la mala y la fea, pues para mí está superada. Yo me siento bien moralmente, intelectualmente, me siento bien políticamente. Es una gran experiencia volver a estar en la Cámara por tercera vez en el Senado de la República. Me dais más experiencia, más madurez, veo las cosas con más tranquilidad, Samuel. Nos agotó el tiempo, pero un espacio de segundos como para preguntarte, ¿sigues soñando, aspirando o amargándote con llegar a ser gobernador? No, para nada. No me quita el sueño, no traigo ya esa aspiración. Fue en 3 ocasiones, ya no la traigo, ya no dependerá de mí. Casi tendrían que irme a tocar la puerta como me la fue a tocar el licenciado López Obrador, pero la verdad eso no me quita el sueño, para nada. Quiero servirle a Michoacán desde el Senado de la República y después el tiempo dirá. Bueno, como saben, estuvimos con Cristóbal Arias Solís, senador de la República. Es todo, como diría un conejito, es todo por hoy. Muchas gracias, Samuel. Saludos a todos los sistemas de Michoacán Radio y Televisión.